Auspicia la columna especial del doctor Pablo Salvador, Toyota Jacopini. Bueno, como bien mencionabas en el primer bloque, sí que vamos a hablar un poco del tema de los aumentos. ¿Qué aumentos quedan pendientes para lo que resta del año? Uno muy importante que ya está en la agenda es el tema del gas. Si recordarás, hubo una audiencia pública y ya están, digamos, pautados cuáles van a ser los incrementos a partir del 1 de diciembre de este año. Si descomponemos un poco el tema del gas, o la tarifa del gas, tiene 5 componentes. Uno de estos es el precio del gas. El segundo es el gas retenido, que es básicamente desde que yo extraigo el gas y lo envío, digamos, por el gasoducto, eso consume gas. Entonces, eso también se incluye en la tarifa del gas. El tercer componente es la tarifa de transporte, es decir, desde que yo traslado desde la boca del pozo hasta la distribuidora, eso también está incluido en la tarifa, en la factura. El cuarto componente es la tarifa de distribución, es decir, la distribuidora que se encarga de llevar el gas a cada uno de nuestros hogares. Y por último tenemos los impuestos. Es decir, la tarifa del gas tiene 5 componentes y el que se fijó en audiencia es el del precio del gas, este primer componente. Y este precio del gas tiene una incidencia de un 60% en la factura que pagamos bimestralmente, con la opción de pagarlo de manera mensual por el incremento tarifario que hubo en estos meses. El último que me mencionaste, no quiero adelantarme a la columna, quizá vas a explicar cada uno de estos 5 componentes, pero el del impuesto es algo así como un impuesto al gas, a todo lo que yo pago ya previamente. Exactamente, es un impuesto, digamos, extra que se incorpora a todos estos ítems que vamos desagregando. Bien. Entonces, este precio, esta tarifa que va a aumentar fue con respecto a este primer componente, es decir, el precio propiamente dicho. Luego el precio tiene 2 componentes, bueno, pero no vamos a entrar en más detalles. Bien. Básicamente lo que se fijó en esta audiencia pública es que el precio del gas va a subir en promedio un 45%. ¿Qué quiere decir promedio? Que algunos van a pagar más y otros van a pagar menos. ¿Quiénes van a pagar más? Los que menos consumen. Los que menos consumen, los que están en el primer escalón, van a pagar un incremento del 58%. Esto, ese porcentaje aplicado sobre el precio que a uno le llega en la factura, ¿cierto? Exactamente, del componente del precio del gas, okay. No del total de la factura. Bien. ¿Sí? Solamente del componente que representa el 60% del valor de la factura. Y vos me decís, o me dirás, ¿por qué los que menos consumen son los que más van a pagar? Bueno, la forma de justificar esto es porque hoy los que menos pagan fueron a los que menos se les ha ido actualizando la tarifa en estos últimos años. Bien. Se actualizaron más las tarifas que pagaban más que las que pagaban menos. Entonces, por eso el incremento que van a sufrir los que menos pagan va a ser mayor. También va a aumentar el gas que van a pagar las industrias y los comercios, entre un 38 y un 58% va a ser el incremento. Y también va a aumentar el GNC, bien, que viene a consecuencia de este incremento de la tarifa del gas. Pero hay algo interesante, que es que uno puede ahorrar, entre comillas, hay un premio. Si una familia es capaz de consumir el 30% menos de lo que consumió el año anterior, tiene un ahorro del 10%. Así que preparémonos porque a partir del 1 de diciembre vuelven a aumentar las facturas del gas. Bien, es decir, si yo ahora en noviembre consumo menos de lo que consumí en noviembre del año pasado, exacto, 30% menos tengo que consumir, tendré un descuento del 10%. Exacto, tenés un premio, entre comillas, por haber ahorrado. Otro incremento que se vendrá en los próximos días es el de la energía eléctrica. Hubo confusión hace una semana, unos días, porque se hizo una audiencia para ver cuánto va a incrementar la tarifa de energía eléctrica aquí en Mendoza, y lo que se hizo fue proponer un incremento del 40% del primer tramo de la tarifa. Así como el precio del gas se descompone en 5 componentes, el de la tarifa también tiene varios componentes. El primer tramo es la generación de energía, es cuánto cuesta generar esa energía eléctrica. El segundo tramo es el tema del transporte, cuánto cuesta transportar esa energía, y luego está el tema también de la distribución, cómo la distribuimos hacia los distintos hogares. Entonces lo que se fijó en esta audiencia pública el 17 de noviembre, creo que fue el viernes pasado, es incrementar la tarifa de ese primer tramo. Y ese primer tramo representa aproximadamente un 30% de lo que pagamos nosotros. Es decir, si aumentase un 40% ese primer tramo, no significa que va a haber un incremento de la energía eléctrica de un 40%, sino de un tercio de ese 40%. Claro. De todos modos, esto que se fijó en la audiencia todavía no está la resolución
del ENRE, que es el Ente Nacional Regulador Eléctrico. Una vez que salga la resolución, recién a partir de allí será vigente el incremento de la tarifa, pero sin duda posiblemente entre en estos próximos días este nuevo incremento. Bien. Otro incremento que ya está, digamos, en las puertas es el tema de los combustibles. Si recordarás, luego de las elecciones el precio de los combustibles subió 10%, Sí. a los pocos días bajó 1,5% y ahora se espera que vuelva a subir. ¿Qué pasa? Hay varios componentes también, ¿no? Si sube el precio de los insumos del combustible, terminamos pagando más en el surtidor. Si se mueve el tipo de cambio, esto también impacta en el surtidor. Y si se mueve el precio del barril de petróleo, esto también impacta. En los últimos meses, ¿qué pasó? O en los últimos días, básicamente, aumentó el precio del barril de petróleo internacional. Sí. Por lo tanto, este incremento que se viene por ese lado. Es decir, aumentó el precio del barril, ahora es más caro producir el combustible, por lo tanto, nos va a salir más caro llenar el tanque en las estaciones de servicio. Y también está relacionado con el tema de los insumos que utiliza. ¿Te acordás cuando bajó hace unos días 1,5%? Fue porque Sí. el gobierno fijó o redujo el precio de unos insumos del combustible, de los biocombustibles. El gobierno redujo el precio de los biocombustibles, entonces a las empresas se les hizo más barato producir ese combustible, entonces bajaron un 1,5%. Ahora, ¿por qué aumenta? Porque se da la situación inversa. El gobierno dio un poco marcha atrás con esa reducción del precio de los biocombustibles, por lo tanto, eso va a terminar impactando en el precio que pagamos en las estaciones de servicio. Bien, y también el factor que mencionabas anteriormente, la escalada a $63 del barril del petróleo. Exactamente. En este caso, el tipo de cambio ha permanecido constante o ha bajado algunos centavos, pero ha aumentado el precio de los insumos y ha aumentado el precio del barril. Dos componentes que influyen de manera directa sobre el precio, digamos, de fabricación, ¿no?, del combustible, y por lo tanto eso se traslada a los consumidores. Lo están demorando un poco. Recordemos que la empresa YPF, que es la estatal, tiene el 55% del mercado. Una vez que esta empresa salga a incrementar los precios, van a salir seguramente esos competidores a hacer lo mismo, pero está un poco demorado el tema del incremento. Bien. ¿Y hay un promedio de porcentaje de cuánto pueda llegar a aumentar la nafta que yo pago en la estación de Y servicio? hay rumores que puede ir de entre un 6 y un 10% el incremento. Todo esto es sobre todo porque el precio del barril aumentó mucho. Estaba por debajo de los $50 hasta hace muy poco, y ahora pegó el salto y está, como vos bien decís, rondeando los $60, con cual es un incremento importante. ¿Qué otros incrementos se vienen? El tema de los taxis. Hay una audiencia para el mes de diciembre porque están pidiendo un incremento. Dice que hacen 3 meses que no se les ajusta la tarifa, por lo tanto están pidiendo un incremento bastante importante. Sí, sí, de la bajada de bandera y de la ficha. Exactamente, lo que se paga por exactamente. Y el gobierno lo que dice, bueno, el mendocino, ¿no?, va a decir, bueno, vamos a hacer una audiencia para ver de cuánto va a ser ese incremento. Creo que estaban pidiendo algo cercano al 40%, pero bueno, veremos a ver cuánto incremento se les otorga. Sí, cuando mencionás el tema de las audiencias, son un tanto particulares, porque este factor de no vinculante que tienen, uno en algún punto pregunta, bueno, ¿para qué las hacen?, ¿no? Sí, básicamente es como para poner en la mesa, bueno, yo quiero incrementar tanto. Vamos a ver los pros, los contras, si se puede o no se puede. Básicamente eso fue lo que pasó con la energía, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo quiero aumentar 40% el primer tramo. ¿Me lo aprueban, no me lo aprueban? Y es para dar conocimiento a la gente, decir, bueno, va a venir por este lado, por este otro el incremento. Más Fundamentar ese incremento y demás. Exactamente, y justificar por qué yo estoy pidiendo un incremento de la bajada de bandera del 40%. Bueno, porque hace 13 meses que no se ajusta, etcétera, ¿no? Luego hay que ver si se convalida o no ese incremento que piden. Otros incrementos que se vienen, medicina prepaga y servicio doméstico. Todo esto antes de fin de año. Bueno, perfecto. El paquete entonces de aumentos de servicios y tarifas antes de fin de año lo explicó Pablo Salvador. Auspició la columna especial del doctor Pablo Salvador, Toyota Jacopini.